tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al Objetivo. Seguimos con estos programas especiales que ayer comenzábamos dedicados a la violencia de género, programas en los que queremos incidir y darles más información sobre cuál es la situación actual. Queremos hacer una radiografía de la situación tanto de las víctimas, de las posibles víctimas, como de lo que nos lleva hasta esa tremenda situación de que una mujer sea agredida. Lo vamos a hacer con expertos y expertas de la isla que nos han tenido a bien aceptar la invitación, no solo nuestra, sino también de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puerto de Rosario, que es quien ha coordinado esta mesa. Y están con nosotros Carmen Algora, que es miembro de la Unidad contra la Violencia de Género de la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Fuerteventura. Carmen, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, por estar con nosotros. Nieves Pérez, psicóloga del Servicio Especializado de Atención a la Mujer. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. También nos acompaña Antonio Herrera, policía de la Unidad Familiar y de la Mujer. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Imi Hernández, que es investigador antropólogo en estudios de género, ¿verdad? Además eres sociólogo, ¿no? No, antropólogo. Antropólogo e investigador en estudios de género, efectivamente. Bueno, bienvenidos a los cuatro y, si les parece, quizás, Carmen, podemos empezar definiendo lo que es violencia de género, porque muchas veces en lo que pensamos cuando hablamos de violencia de género, me corrige si me equivoco, es en el hombre que le levanta la mano a una mujer, pero hay mucho más allá, ¿no? Sí, hay mucho más allá y además hay mucha confusión también a nivel social con lo que significa el término género. Entonces, para definir la violencia de género quizás habría que empezar en por qué se llama género, porque muchas personas a lo mejor dicen, pero ¿cómo que género? ¿Género femenino? ¿Género masculino? ¿Qué pasa con esto, no? Entonces, es importante primero tener el conocimiento, porque es la palabra género la que la define, porque no estamos hablando tanto del género como algo biológico, ¿no?, que es en lo que nos separamos en el sexo, mujeres y hombres, sino que se refiere al género por todos esos comportamientos y estereotipos que vienen marcados en nuestra sociedad a la hora de definirnos como mujer y como hombre. Que no hablamos de masculino y femenino. No, se habla de género por los comportamientos que vienen estructurados a nivel social desde hace décadas, que van cambiando, que se modifican y que son en los que nos reconocemos como hombres y mujeres. Los gobiernos se han visto obligados por el aumento en el número de denuncias, de casos, de muertes violentas, a tomar medidas, a poner medidas al servicio de los ciudadanos. En el caso de la Dirección Insular del Estado aquí en Fuerteventura, ¿qué medios son los que se están ofreciendo? Bueno, los medios que se ofrecen ahora mismo, aparte de pues eso, lo que como decías, que es interesante también ver de dónde viene, ¿no? Por qué la ley nace de manera espontánea, también lo veo oportuno ahí que la gente sepa que a través de organismos internacionales se fue definiendo lo que era la violencia de género. Ajá. Y a raíz de ahí se crea en España la Ley 1/2004, que es la Ley de Medidas de Protección Integral, en la que se contempla una violencia de género que va más allá de la violencia que se reconoce en sí por la población en general. La violencia de género a nivel institucional, nacional e internacional, tiene una definición que es las violencias de género que se producen tanto en la vida pública como en la vida privada, las agresiones sexuales, las violencias psíquicas, psicológicas, ¿no? Y así la define las Naciones Unidas. Y lo que tiene la legislación española, que eso aquí es lo interesante para que la población también pueda entender unas diferencias de otras, es que la legislación española recoge lo que son las violencias de género y las protege en el ámbito en el cual la mujer es más vulnerable. ¿Cuál es ese ámbito? En el ámbito de la pareja, la expareja, el cónyuge es cónyuge y incluye las relaciones de noviazgo. ¿De qué manera lo hace? Porque las mujeres en ese aspecto son más vulnerables y no pueden denunciar con la misma facilidad que se denuncia a lo mejor una agresión sexual de un desconocido. La persona que tienes que denunciar es una persona con la cual tienes una unión afectiva. Entonces, por eso la ley contempla esa parte de manera específica. El resto de violencias también las contemplan las leyes, pero no esta. Efectivamente. Entonces, ¿y cuáles son las herramientas, qué recursos tiene una Pues víctima? Los recursos en este caso que tienen las víctimas pues son varios, ¿no? Las víctimas, lo principal es el primero, que sean capaces de reconocer la violencia, y una vez que son capaces de reconocer la violencia, contarlo. Una vez que lo cuentan
en el ámbito más cercano, tienen muchos recursos a su disposición a nivel nacional, como es el 016, que es un teléfono que atiende las 24 horas del día, los 35, 65 días del año, que atiende en 52 idiomas, que ofrece un asesoramiento jurídico de información, que va a derivar al 112 si es necesario, según la característica de la llamada, va a derivar al 112, en este caso si es necesario una intervención, o también va a decirle dónde están los recursos de información y asesoramiento de su localidad. Luego, aparte del 016, también tenemos, el 016 también hay un teléfono que es específico, que es para personas con discapacidad auditiva, para mujeres con discapacidad auditiva. Si al 016 también llama un menor, o un niño o una niña llama, ¿no?, al 016 porque lo ha visto, también se le va a trasladar a Fundación ANAR, que es la especialista en menores y en violencias en menores. Pero Carmen, además, este teléfono yo creo que es importante incidir siempre que es un teléfono que no aparece en el recibo, que no deja huella, vamos a decir así, en el sentido de si el control llega tanto, que suele pasar, de mirar los recibos de teléfono, este teléfono no aparece reflejado cuando se llama, ¿no? El teléfono efectivamente no aparece, es un teléfono gratuito, no aparece reflejado, no deja rastro ni huella. Eso sí, hay que eliminar la llamada, sí, por supuesto. Eso sí, es importante. Y el teléfono, otra de las opciones que tiene, ¿no?, otro de los mecanismos importantes del teléfono es que se pone en contacto, que no va a ser un teléfono que simplemente le va a dar una información, sino que va a dar respuesta a la situación específica. Eso es uno de los... Hay otros más. ¿Quieres que te cuente más? Bueno, tenemos un vídeo que me gustaría que viéramos, sí, porque yo lo desconocía, que hay incluso una aplicación móvil. La aplicación móvil, Libre, sí. Se llama Libre. La aplicación Libre es una aplicación que nace con la voluntad de llegar a la población más joven, que utiliza las nuevas tecnologías, que son nativos digitales y que tienen en esa herramienta un poder muy grande, porque tienen información, primero para que detecten esa violencia que sufren, segundo para ver qué pueden hacer, qué tienen que hacer, después qué medidas de protección deben tomar, y luego después que sepan que la sociedad está con ellas. Lo que pasa es que luego al final, aparte de la población adolescente, pues lo terminan utilizando el resto de mujeres. Y también es un teléfono que, bueno, si vas Vamos a ver el vídeo, donde además se explica en qué consiste esta aplicación, que es una de tantas que hay, pero que tiene en este caso una función bastante interesante para la sociedad. Vamos a verla. Desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad presentamos la aplicación para smartphone Libres, una aplicación dirigida a mujeres que sufren violencia de género y a cualquier persona que detecte en su entorno una posible situación de maltrato. Libres nace con 4 objetivos prioritarios: detectar los primeros signos de la violencia de género, informar sobre los recursos que existen para las mujeres que sufren violencia, informar sobre las medidas que pueden adoptar para su autoprotección y fortalecer a las mujeres para que puedan romper el silencio y salir del círculo de la violencia de género. Textos, vídeos, audios y testimonios reales de mujeres que han superado la violencia de género son algunos de los contenidos que se podrán encontrar en esta aplicación, que incorpora además una serie de herramientas prácticas de gran utilidad para las usuarias. Llamada al 016, buzón de sugerencias, enlaces de utilidad. Asimismo, para garantizar la seguridad de las personas que se descarguen la aplicación, el icono de la misma aparece camuflado en el menú principal. Queremos que las mujeres que sufren violencia de género se sientan libres para utilizarla y solo ellas sepan que cuentan con una aplicación de estas características en su móvil. Libres es una aplicación sencilla e intuitiva y de descarga gratuita que contribuye a que las mujeres puedan sentirse apoyadas y den el paso definitivo hacia una nueva vida alejada de la violencia. Pues lo veíamos ahí también, incluso la aplicación, te la puedes descargar en el dispositivo móvil y tampoco no aparece como tal. No vas a encontrarla, aunque lo intentes. Y si la encuentras, no es sencillo, está hecho para poder en ese aspecto que sea como el 016, claro, algo que no deje rastro. Carmen, una web donde las personas se pueden informar de todo
las herramientas que tienen a su alcance. Vale, bueno, pues la web del Ministerio, que es Violencia de Género, www.violenciadegénero.ministerio de Sanidad, MS, Sanidad, Política Social, Igualdad, MSS está aquí. SSSI, sí, no sé si la ahí lo tenéis estamos ahí. viendo. Bien, gracias. Son 3 Sí, sí, sí. S, la verdad que el 3 correo... es que es complicadito, Sí. pero poniendo en Google, pero es sencillo, porque poniendo en Google Violencia de Género Te va a salir la página. ya te va a salir. Y lo bueno que tiene la página web es que viene dirigida tanto para las mujeres que sufren violencia, directamente con todos los recursos, guías de derechos de mujeres víctimas, especiales para extranjeras también, con información para estas víctimas, y también aparece información para profesionales, estadísticas también para el mundo de los medios de comunicación, y otros recursos también, como pueda ser el portal estadístico y la web de recursos. La web de recursos es una web en la cual despliegan un menú, ponen qué tipo de recurso quieren, ponen a lo mejor un recurso de asesoramiento e información o un recurso de atención policial, ponen el código postal de dónde están y el mapa de Google les va a llevar a dónde está y va a decir qué dirección, qué teléfonos, qué horario. Perfecto. Y es una derivación. Interesantísimo la web, porque es que hoy en día nos movemos todos con el móvil, con la tableta, con el ordenador, así que ahí la tienen. La irán viendo, igual que el teléfono Serie 16, a lo largo del programa en diversas ocasiones. Antonio, importante el papel también que juega la policía, porque no sé si es la primera o la segunda puerta que puede llegar a tocar una mujer maltratada. ¿Cuál es la experiencia en la unidad de la comisaría de Puerto Rosario? Sí, hay que tener en cuenta que normalmente cuando una mujer es víctima de maltrato o violencia de género, el primer contacto que tiene normalmente es la policía. Es el primer contacto que tiene. Entonces la policía lo que tiene que hacer es canalizar a esa víctima y tratarla desde un principio, informándola, asesorándola y posteriormente derivándola a los servicios que correspondan, dependientes de diversas administraciones, en este caso Cabildo o Ayuntamiento, dependiendo fundamentalmente del nivel de riesgo que tenga esa víctima, que es lo primero que se hace, valorar ese riesgo, y en función al riesgo que dé, pues se llevan a cabo unas medidas policiales de protección u otras. Normalmente se atiende, se asesora, se informa y se deriva a los distintos servicios dependientes de la comunidad autónoma. Ese es el protocolo que sigue. Protocolo. Quiero decir, una vez se le toma declaración, es decir, esa fase de denuncia, en virtud, insisto, al nivel de riesgo, que es lo que hay que hacer, es una herramienta que tenemos, pues se tratará a esa víctima adoptando unas medidas policiales u otras, dependiendo de la gravedad. Siempre derivando a servicios sociales o bien dependientes del Cabildo, en este caso, para atención psicológica, etc. También se lleva a cabo una protección con esa víctima, independientemente de que exista orden de protección, que la otorgan los juzgados normalmente, o no la tenga, dependiendo también de ese nivel, como dije anteriormente, se llevan a cabo esas medidas de protección. Siempre va a haber contacto permanente con la víctima, telefónico, o bien mediante encuentros en dependencias policiales u otros sitios. Estaba viendo los datos de Canarias en este caso, porque los datos son tantos, ¿no? Casi el 25% de las denunciantes canarias reciben una orden de protección. Estamos hablando de la cuarta parte, o sea que cuando llegan en un momento crítico, ¿no? Entiendo, para que se dé esta circunstancia. Sí, normalmente, ¿qué mejor medida que dar protección a esas víctimas? Normalmente son delitos que cuesta mucho investigarlos porque es un delito que se comete en el seno de la familia. Es decir, normalmente no hay testigos presenciales y los testigos de referencia, que se le llama, aquellos que han escuchado en alguna ocasión algún grito, algún portazo y tal, en muchos casos no quieren ser partícipes de esa denuncia. Entonces, lo mejor y lo más aconsejable es dar protección a esa víctima, siempre. Esto es un tema que me gustaría, es que quiero ir uno por uno, pero luego claro, me van abriendo ustedes temas que me gustaría que pudiéramos debatir, porque ese es interesantísimo, el papel que juega el entorno. Yo si os parece, y luego hablamos de lo que cada uno trae preparado, pero yo creo que debemos ir, porque quizás ahí, a mí me parece, desde fuera, y por algún caso lo conozco, algo clave, es decir, a la mujer le cuesta mucho dar el paso. Porque la mujer está sometida, porque el maltratador tiene un perfil que ya sabemos cuál es, que de eso Jimmy nos puede hablar mejor, que lo que hace primero es someter a su víctima y pensar que sin él no es nada. Hemos visto casos de mujeres que aún viendo oficialmente cómo le está levantando la mano, dicen que no lo quieren denunciar el pobre. De hecho, ahí también se cambió la ley y ahora se puede actuar de oficio. No hay que esperar que la víctima denuncie, sino si la policía ha visto realmente que eso se ha producido, se actúa y no hay que esperar
porque había muchas víctimas que se llevan para atrás, Sí. pero y el entorno, la importancia que tiene, porque ella decía, no quieren meterse en fregado, ¿no? Un vecino que está escuchando día a día los gritos de esa mujer, o lo que sea, los improperios, incluso los golpes, y te dicen que no quieren meterse en líos, ¿no? Hay que concienciar a la población en general de que la violencia de género es un delito, es una forma de violencia que atañe a todos los ciudadanos. Y todos los ciudadanos, en cierto modo, como establece la ley de enjuiciamiento criminal, tienen la obligación de denunciar cualquier delito del que tengan conocimiento. Entonces, hacer partícipes a los vecinos, familiares o cualquier otra persona para que aliente a la víctima a presentar esa denuncia. Entiendo, Nieves, que esto no es lo habitual. No, la verdad es que, con respecto al papel que tenemos los servicios, porque hay que diferenciar entre lo que son los servicios sociales municipales y los servicios sociales especializados, que es lo que compete al Cabildo. La especialización que tenemos desde el Cabildo, nosotros dividimos los casos, o las entradas de los casos son los de emergencia, en los que hay un recurso específico de emergencia, que es el que trabaja de forma coordinada con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en cuanto a que en la fase informativa informan de lo que existe en la isla a la hora de ellas. No solo son las medidas de protección policial, sino después están los recursos específicos en un momento dado en los que no es suficiente con la medida cautelar de protección, sino que a lo mejor la señora tiene que estar con sus hijos e hijas fuera de su domicilio. Entonces tenemos una vía de entrada, que es la vía de emergencia a través del 112, que es el 112 quien canaliza después y valora si la situación es para activar el equipo específico de emergencia que está de guardia en Fuerteventura y en toda la comunidad autónoma canaria, 24 horas, los 365 días del año. Normalmente ese servicio se activa desde la policía, siempre, casi siempre. Pero eso es cuando hay una llamada. Cuando hay una llamada. Cuando no hay llamada y no se ha activado nada y la mujer sale, es que son dos tipos de casos, las que salen porque el ciclo de la violencia explota y al primer sitio donde se dirigen es o a un centro de salud o a las dependencias policiales. Esas son las dos puertas de entrada de la emergencia. Luego y a partir de ahí se desata lo que es los dos protocolos, el de emergencia primero, y una vez cubierta la emergencia y garantizada la seguridad de la víctima y de los hijos a cargo, entonces es cuando ya se empieza a trabajar desde la parte especializada. Yo siempre pongo la comparación, es médico de cabecera y luego los especialistas que están detrás. Para eso tenemos que pasar a otro nivel. Pero en principio la red de recursos surge, ellos hablan de una situación que ocurre dentro de la intimidad del hogar, donde nadie lo ve y los que lo ven no son tampoco testigos fiables porque hay una relación afectiva y eso es lo que empeora la situación. Pero una vez que se rompe ese ciclo, y es por lo que surgió la ley, por las muertes, realmente había que regular eso porque estaban muriendo demasiadas mujeres. Esto ya venía pasando anteriormente, nosotros atendíamos a mujeres pero que no tenían, de hecho los primeros perfiles de mujeres que acudían al servicio eran mujeres que llevaban 20 años sufriendo esa situación pero no podían acudir a ningún sitio porque no estaba regulado. Entonces ahora eso empezó a salir al principio. La demanda ha ido cambiando tanto, que de aquellas mujeres que uno pensaba que podían ser de otra generación de 60 años, a tener ahora mismo la demanda que tenemos en el servicio son adolescentes. Entonces la situación se ha ido agravando, hay recursos y hay una... ¿El mayor número de usuarios del servicio de atención a la mujer? No, que digo que ha ido cambiando de adolescentes a un intervalo de edad más joven entre los 19 y los 35, cuando a lo mejor al principio teníamos entre 50 y 65. Eso ha ido cambiando a lo largo de... el servicio del Cabildo lleva 15 años funcionando, entonces la demanda ha ido cambiando. Ha mejorado, han habido mujeres que han ido solventando la situación de violencia y normalizando sus vidas, pero por otro lado como que se ha ido transmitiendo un modelo como de alguna manera de forma socavada, mientras nos hemos ocupado tanto en arreglar la emergencia, quizás la base todavía, que es la parte preventiva, lo que no hemos podido trabajar. Pero bueno, hablando de los recursos de emergencia, está el que se activa a través del 112, y una vez que se coordina, se asegura y se garantiza la seguridad, a la mujer se le informa de los recursos de acogida que hay en la isla. Actualmente tenemos un centro de acogida inmediata que se mantiene dentro del mismo recurso,
en el que la mujer puede estar 15 días, un mes, en el que se valora su situación, a veces se valoran hasta traslados fuera de la isla por su seguridad. Y luego, si una vez asegurada toda esa garantía, la mujer puede hacer uso del recurso de acogida, que puede estar hasta un año, en el que se intenta normalizar su vida a nivel social, económico y familiar. El equipo está formado por juristas, una abogada, una trabajadora social y una psicóloga. La psicóloga soy yo. El servicio, aunque estamos en el puerto, está descentralizado. Yo me desplazo a los municipios del sur de la isla, Gran Tarajal y Morrojable, a prestar la asistencia, con lo cual actúo no solo de psicóloga, sino un poco acercar el servicio a la población para que no esté tan alejado de las mujeres, y porque les cuesta mucho trasladarse de aquí. Y entonces, una vez que se valora la situación junto con el riesgo que se ha valorado desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entonces ya se inicia el plan de intervención específico, que puede durar aunque en el recurso se está un año, luego la intervención puede durar entre 1 y 3 años, que es el tiempo que tenemos. Nunca se puede establecer un tiempo, pero más o menos, por los casos que hemos tenido, 3 años es un tiempo en el que hace falta para normalizar eso. Eso es normalizar la vida. Otra cosa son las secuelas psicológicas que deja la experiencia traumática a la que está expuesta la mujer, ¿no? Mensaje positivo: una mujer víctima de violencia de género puede llegar a normalizar su vida, porque hay muchas que pensarán, evidentemente, sobre todo al principio, que su vida está destrozada, que aquí se acabó todo. Nieves, y en el caso de que esa mujer generalmente no está sola, ¿cómo se articula? Porque hemos oído muchas veces, y seguramente es mentira, es un mito, ¿no? Una mujer no denuncia porque tiene miedo a que le quiten a sus hijos. O sea, sí. Siempre los hijos ahí son moneda de cambio, incluso los divorcios, ¿no? Pero cuando hay casos como estos, la mujer dice, claro, es que si yo denuncio, lo primero que van a hacer es quitarme a mis hijos porque ellos no tienen condiciones. Esto supongo que no es así. No, los hijos, y afortunadamente se ha modificado la ley original en principio, siempre se han contemplado a los menores a cargo de las mujeres víctimas como parte, siempre han sido las medidas de protección, no la orden de protección, sino las medidas de protección de los recursos siempre han sido extensibles a los menores. Es verdad que había un vacío legal ahí con respecto a los menores, y se le daba una orden de protección a la mujer, pero no a los hijos. Y ahí es donde teníamos el siguiente problema, en el intercambio de los menores con respecto a los convenios reguladores y regímenes de visita con los padres. Era justo el arma que le dábamos a ese agresor a seguir con la habitualidad de la violencia. Y después teníamos a otros perjudicados, que eran los menores, que siempre han sido los más perjudicados, ¿no? Ahora se ha modificado la ley y se han incluido a los menores como víctimas igualmente de la violencia que sufre la mujer, con lo cual el tratamiento, la ley, las medidas que modifican la ley nos dan los instrumentos para que desde la policía y desde los juzgados se puedan adoptar las medidas de protección pertinentes a los menores. Es verdad que esa idea que tienen las mujeres de si denuncio me quitan a los hijos es una de las armas que suelen tener los agresores para amenazar y que las mujeres no salgan de ese ciclo. Porque hemos también comprobado que hay mujeres que todo es no me separo por mis hijos, aguanto por mis hijos, cuando realmente cambió el lema del gobierno diciendo tienes que separarte por tus hijos, porque las secuelas en los niños sí que son irreparables. En las mujeres pueden aprender a vivir con la experiencia, pero en un menor está viviendo algo que no corresponde a su etapa, entonces trastoca todo el desarrollo evolutivo del menor. Afortunadamente, que se perseguía desde siempre el que los menores, nosotros los que trabajamos directamente con víctimas, vemos que los menores están afectados, pero la ley no lo contemplaba y era como un poco incoherente a la hora de trabajar, y nos desprotegía también a los profesionales, porque cuando una mujer ingresaba en la casa de acogida con sus hijos, si el padre reclamaba ver a sus hijos, tenía que verlo. Era como un poco contradictorio, la mujer protegida en la casa y los niños fuera. Entonces, ahora eso, la verdad que ha cambiado, solo que nos dan unas herramientas a nivel jurídico, policial y social para poder actuar con los menores, aunque el progenitor reclame los derechos que le corresponden, ¿no? Y se pueden adoptar directamente en sede judicial las medidas protectoras, y eso ya es un avance importante a nivel jurídico, porque si quiere decir que esto es un trabajo en grupo y es en cadena,
por muy bien que lo haga Antonio desde su cometido, por muy bien que lo haga Carmen, por muy bien que lo haga yo, cuando esto llega a sede judicial y no llega bien, el resultado es fatal. Entonces todo el trabajo que se hace en cadena es un trabajo que tiene que ser muy coordinado, y por eso es tan importante que las personas que trabajamos en esto sepamos realmente qué es lo que conlleva la violencia, ¿no? Antes comentó, creo que Carmen, no hay la mujer, cuando se modifican las leyes es porque ha habido un trabajo de fondo en el que las personas responsables de ayudar a acabar con la violencia tienen que entender que estamos ante una mujer que no es como tú, ni como yo, no habla nuestro mismo lenguaje. Y yo siempre pongo el ejemplo, es una mujer, nosotros ahora mismo estamos al 100%, más o menos, equilibrados. A lo mejor no tanto, pero más o menos respondemos y tenemos capacidad de reacción, capacidad de respuesta, de decisión. Cuando tú te encuentras con una víctima, es una mujer que está a lo mejor al 30 o 40%. Entonces, yo no puedo tener una actitud juzgadora ante cómo esa mujer no toma la decisión de dejar a este hombre con estos niños. Entonces, si yo me lo planteo así, la perspectiva de género no se está aplicando. Ese juicio... lo hacemos todos cuando no conocíamos eso. Ahora, cuando tú te das cuenta de que estás delante de una mujer, que lo que tú harías normalmente ella no lo puede hacer, no es porque no quiera, es porque la habitualidad de la violencia es como si le fuera quitando la esencia de la persona. Y yo, cuando esa mujer llega a mí, cuando llega a todos nosotros, a esas puertas de entrada, pero yo que soy normalmente la última que me quedo cuando ya se ha arreglado toda la parte de se le ha protegido, me quedo con una mujer que está al 20%, y mi función en el plan de intervención es que llegue al 100, no va a llegar, pero sí al 80, 90, y que normalice su vida, porque la experiencia a la que he estado expuesta la tiene que aprender a encajar dentro de ella y vivir con ella. Entonces, no es algo que ya está arreglado, se cura y ya está, y la mujer está bien, ¿no? Entonces, el encajar, saber dónde has estado, el por qué has hecho eso, por qué has aguantado, porque no eras tú, y ellas se reconocen, cuando salen, es cuando se dan cuenta, madre mía, esto yo ahora nunca lo hubiera permitido, ahora nunca lo hubiera hecho, que es lo que pensamos nosotros, ¿no? A mí me dice ahora, a mí me prohíbes algo, y yo te digo, lo siento, pero no. Pero estamos en una persona que no tiene el mismo porcentaje de persona que tú, que yo y que todos los que estamos aquí. No está en las mismas condiciones, ¿no? Jimmy, hemos avanzado legislativamente, en medio, yo creo que también forzados por la situación y por la presión social. Era insostenible lo que estábamos viviendo, y de hecho sigue siendo tremendo la cantidad de mujeres que mueren víctimas de violencia de género, pero ¿en qué hemos cambiado y en qué se ha mejorado? Yo voy a recoger el guante de Nati, Nieves, perdona. Cuando hablaba del tema de la prevención, es decir, desde el momento de que exista ya una mujer víctima de violencia de género, hemos fracasado en temas de prevención. Hemos fracasado. ¿Qué insiste? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha motivado? ¿No? Es decir, los estudios demuestran que el patriarcado se refunde, y los modelos de masculinidad también se refunden. Es decir, si hay mujeres maltratadas es porque hay maltratadores, ¿no? Y ahí es el foco donde me voy a centrar, ¿no? Ese modelo masculino, ¿no? Que cuando tú escuchas en medio de comunicación, la maté porque era mía, es porque era suya. Pero ¿por qué existe ese modelo de masculinidad, no? Vivimos, nuestra cultura, vivimos unas relaciones desiguales de género, o sea, es decir, nos iniciamos en la desigualdad de género. Parece que como que la historia, ¿no? Poco a poco ha ido calibrando estas relaciones desiguales de género, y que como que las mujeres poco a poco han conseguido cuotas de poder, así, ¿no? Pero si tú te centras en cifras de desempleo, en precariedad laboral, te das cuenta que no, o sea, muchos tipos de violencias también, ¿no? Estructurales y simbólicas. El tema es de la prevención sobre los hombres. ¿Por qué me parece súper importante, no? Porque hay una llave para un candado. Es decir, los modelos de masculinidad hegemónicos es un ser, ¿me entendéis, no? Cuando hablaba a nivel simbólico, es un ser sin afecto, sin empatía, ¿no? Parece ser que cuando los hombres nos acercamos a ese modelo de cuidado, incluso se nos sanciona en esta cultura, ¿no? Siempre lo hemos escuchado, a lo mejor, y igual, ustedes me podéis corregir, calzonazos, los pantalones los llevan ellas, ¿no? Yo cuando estoy con los chiquillos hablando sobre temas de género, sexualidad,
ves un poco cómo están los termómetros, ¿no? Y te das cuenta realmente de que están en ese limbo de masculinidad, pues Lorenzo Lama, ¿no? Bruce Willis, ¿no? Un ser carente de afecto, un ser carente de diálogo, y ese es el modelo que tenemos ahí muy simbólico hablando, ¿no? O sea, eso hay que calibrarlo, eso hay que corregirlo, porque ese ser, en verdad, ese modelo hegemónico es una figura carente de afectividad, de emociones, ¿no? De diálogo, ¿sabes? Entonces yo siempre muestro otro tipo de masculinidades más saludables, ¿no? Más desde los cuidados, ¿no? Siempre a veces pongo la película de Billy Elliot, ¿no? Un chico joven que le gusta bailar o no, algo así, o en la película esta de La vida es bella, ¿no? Un hombre que intenta cuidar, el tema de los cuidados, ¿no? Porque, a ver, a mí me parece súper importante hablar desde este punto de la prevención, ¿no? Porque parece ser que la violencia es el mejor mecanismo de diálogo que muchos hombres utilizan, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Vuelvo a recoger, cuando hay víctimas de violencia de género es porque la prevención ha fallado. ¿Y por qué ha fallado? Porque, bueno, yo creo, no sé, la verdad, porque no manejo datos, pero yo creo que las ONG no llegan, las familias no llegan, ¿no? Los medios de comunicación dan una imagen muy errónea y muy simbólica de ese modelo hegemónico, ¿no? De privilegios masculinos, ¿no? Y yo creo que esto es un poquito de esa raíz, ¿no? Trabajo de todo. Lo que pasa, fíjate que yo estoy de acuerdo con eso, pero también con Nieves, ¿no? La vorágine de la actuación inmediata es tanta que no hay tiempo de prevenir. O sea, ustedes no tienen tiempo de... Ahora mismo, no sé, en la policía, por ejemplo, se dan charlas... La compañera que tenemos de participación ciudadana aquí en Fuerteventura se dedica fundamentalmente a impartir charlas en centros educativos referidos al tema de la violencia de género. Más que nada, los adolescentes. Es un foco a tener en cuenta. Rosa, ¿no? Además, Rosa, cuenta unas cosas tremendas, ¿no? Sí. Pues se dedica a eso, a concienciar y a hacer un poco partícipe incluso a los adolescentes también. A la base. Claro. Pero el que ya tiene la picadura está más complicado. Ese es más complicado porque ya lo tiene arraigado en cierto modo. Eso ya es cuestión de medidas coercitivas y tratar de informar. Incluso en los centros penitenciarios también se dan muchas charlas a los internos referidos a este tema. Sí. Dentro de instituciones penitenciarias, muchos de los hombres que tienen un delito como autores de violencia de género, lo que se hace es que los que tienen una suspensión de condena, porque la condena no es superior a 2 años, tienen una obligación de hacer un curso. Eso lo marca el Código Penal. Tienen que hacer un curso de rehabilitación de maltratadores. Entonces, en Fuerteventura esos cursos se hacen en el Centro Penitenciario de Arrecife y no tienen ningún problema. Se hacen, acuden a ellos y siempre, claro, es una medida que también hay que tener en cuenta, esa parte que es la que comenta Jimmy, ¿no? En esos modelos. Y en instituciones penitenciarias se trabaja y los resultados son muy positivos. O sea, la información que trasladan los psicólogos y las psicólogas que están en el Centro Penitenciario de Arrecife y nos lo dan luego después los datos que vemos que las personas que han pasado por esos cursos de rehabilitación, se llaman cursos de rehabilitación de maltratadores, pues que muchas de esas personas, un porcentaje muy alto, no vuelve a tener denuncias con otras parejas, que eso también está siendo, ¿no?, la manera de medirlo. El tema de la prevención, de todos modos, claro, la prevención la contempla la ley, porque claro, es una ley integral, porque es multidisciplinar, porque la violencia de género va a pasar pues, desde lo que es la atención primaria de salud, desde lo que es la protección policial, lo que es la recuperación integral de las víctimas, lo que son los medios de comunicación, es algo que es un fenómeno social, ¿no? Y como fenómeno social, aparte de la prevención, se contempla en un montón de medidas que llevan los diferentes, en este caso, pues las transferencias de las comunidades autónomas, llevan una parte de la prevención y el Estado lo que tiene es la prevención del plan director, que es un plan de convivencia escolar que lo conocen y es el que se trabaja la violencia de género junto con otros ámbitos como es el acoso escolar, el acoso en las redes. En el caso del Servicio de Atención a la Mujer del Cabildo también se hacen cursos, talleres, claro, pero siempre en la base, ¿no? Es parte del convenio, o sea, el Cabildo, aparte de la ley, tiene un convenio en donde se especifica justamente todas las actividades que tiene que realizar el Cabildo, las instituciones, las administraciones públicas en esto, porque es la competencia directa de erradicar la violencia y es verdad que la erradicación parte de la prevención, pero es verdad también que la demanda de actuación en emergencia siempre vamos como un poco en retraso, ¿no? Entonces
Ojalá, él tiene razón, cada víctima es un fracaso de la prevención, pero también es verdad que eso tiene que ir trabajado de forma paralela, ¿entiendes? Por un lado se trabaja la emergencia y por otro lado esto no desaparece si no nos vamos a los colegios. Cuando dije antes de los adolescentes, yo ahora mismo estamos por la modificación de la ley de atención al menor, los hijos de mujeres víctimas de violencia de género, cuando son pequeños, o sea, son 4 o 5 años que han absorbido todo lo que han vivido, un contexto de violencia familiar, en el que ellos a veces han sufrido violencia directa y otras veces no, da igual, sea directa o indirecta, están afectados igualmente. Curiosamente, al principio yo no atendía a niños, con lo cual nunca sabía realmente qué es lo que veía el niño, cómo lo contaba y cómo le podía afectar. Y ahora ya, cuando ya hablo con niños de 12, 11, 14, 16, te das cuenta de la gravedad de la situación, de que sean simplemente espectadores, ¿no? Entonces, pero también es verdad que me ha tocado atender a niños chicos, algún chico y alguna chica que ha sufrido acoso escolar, y me doy cuenta que es el reflejo de lo que se está viviendo fuera, en el colegio. Entonces, también necesitamos la concienciación de... Yo personalmente he tenido que ir a hablar con tutores específicos, porque si yo tengo una niña que recibe atención psicológica, primero porque ha sufrido violencia en su casa, segundo porque, volvemos a lo mismo, un niño que es espectador de violencia en su contexto familiar, ya está debilitado, ya su desarrollo no va a llegar al 100%, con lo cual la capacidad de respuesta, sus actitudes, conductas en el colegio van a ser diferentes de otros niños. Si ya tengo eso en cuenta, es un niño que probablemente vaya a ser acosado, objeto de burlas, poca capacidad de respuesta. Entonces, eso lo he tenido yo realmente. Perdona, Nieves, y lo que se dice que ese niño es un futuro maltratador, ¿tiene algo de realidad? Pues justo por la debilitación que te estoy diciendo, hay dos posibles formas de comportamiento. Una es maltratar, porque es una forma de descargar la ira y la frustración de no haber podido hacer nada en el momento en que veía a su madre y a su padre inmersos en ese ciclo de violencia, que también los he tenido. Su forma de verbalizar, su actuación en el instituto o en los colegios con los alumnos es agresiva y violenta porque hay mucho dentro. O debilitado, capacidad de respuesta y, presas o sea, víctimas fáciles de cualquier grupo de sus iguales, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas la experiencia de una niña o un niño que ha vivido eso, entiendes, o sea, todavía te entiendes mucho más por qué hay que actuar desde ese momento. Entonces, hay dos niños, unos que sufren la violencia directamente por sus padres, y otros que son víctimas indirectas de lo que han vivido sus madres. Ahí es donde se complica el tema, que es lo que ha venido aquí. O sea, ¿cómo me voy a desenvolver yo en mis relaciones futuras si el modelo que tengo es ese? Y esas son las dudas que te plantean. Genera ansiedad, inseguridad, se sienten inferiores y hay un porcentaje alto que utiliza técnicas de autolisis o no porque quieran quitarse de en medio ni suicidarse, sino porque es una forma de aliviar su ansiedad, ¿no? Y en esos niños y niñas todavía se complica más la cosa porque no les cuentan todo a su madre para no hacerla sentir culpable de la situación que tuvieron. Entonces tenemos como un bucle de culpa que hace que se cierre, que es el mismo que tiene la mujer cuando está en la relación, pero trasladado a un plano más complicado. Pero lo bueno, dentro de lo malo, es que legalmente ya podemos atender a esos menores, y podemos... pero lo que yo quería así decir, perdón, que era la conexión que tenía, era, por un lado, o sea, yo puedo intervenir con ese adolescente y ayudarle a gestionar y conducir eso, pero necesito la cooperación necesaria del centro educativo. Si después en el centro educativo el niño le pasa algo y el profesor hace caso omiso, mira para otro lado o dice que es una riña entre niños o niñas, no estamos ayudando nada. También he experimentado que cuando vas al centro educativo y hablas, a lo mejor, me ha pasado, lo he hecho, he hablado con el tutor o tutora de alguna niña que he estado atendiendo yo, le he planteado la situación sin contarle detalles de la experiencia de su madre. La evolución de la menor es diferente, es decir, a un niño, bueno, a los niños no se les debe gritar, pero a un niño que ha sufrido eso no se les puede gritar. Porque automáticamente el bloqueo es así. Entonces, cuando tú bajas el nivel y el tono, todo fluye.
Entonces solo tenemos que intentar tener claro... Pero yo entiendo que lo que tiene que haber es una coordinación. ¿no? Y eso se supone que desde las administraciones y las instituciones lo hacemos. Todo el mundo lo está, todos los que pertenecemos a la red lo hacemos en nuestra medida. La policía desde sus charlas, Carmen desde la delegación, con juzgados y fuerzas y cuerpos, desde el cabildo, los ayuntamientos, aunque los ayuntamientos no tienen unidades específicas, trabajan coordinadamente con todos nosotros. Entonces, claro, aunque ellos no tengan especialización, la demanda que llega ha cambiado y tenemos ya, que ya no te digo especializarnos, pero ser conscientes de que esto es un problema de todos. Y aunque yo no sepa mucho, tengo la obligación de informarme, como dice Antonio, y la obligación, me pase lo que me pase, de si lo estoy viendo, no puedo mirar para otro lado. Cuando una madre acude, una mujer maltratada acude a la policía, ¿lo hace en compañía de sus hijos? ¿Siempre va sola, por norma general? Lo normal, normalmente suelen acudir solas. Además es recomendable, más que nada para no victimizar a esos menores que ya bastante han sufrido durante los episodios de violencia que hayan vivido. Y normalmente va sola, pero puede, si quiere, si lo desea, asistir acompañada de quien lo desee, presumiblemente mayores de edad. Una amiga de confianza, una familia. Sí, exactamente. Le va a ayudar mucho, tendrá más confianza, más seguridad a la hora de presentar la denuncia y, por supuesto, más firmeza a la hora de seguir adelante. Es muy importante que una vez presenten la denuncia, las víctimas se mantengan firmes durante todo el proceso. Muy importante. Por tu experiencia en este año y algo que llevas frente del servicio, Antonio, ¿cuánto tiempo, la mujer que acude, cuánto tiempo lleva siendo maltratada? Bueno, la mayoría de los casos son maltratos habituales que se llevan produciendo durante muchos años. En alguna ocasión es verdad que es un maltrato de obra, por eso mencionaba antes la valoración de riesgo. El nivel de riesgo no es lo mismo una mujer que es víctima de violencia de género durante un periodo prolongado en el tiempo que una víctima que ha sufrido un maltrato puntual, ocasional. No se puede tratar de igual manera. Una víctima llevará unas medidas y otra víctima otras. Entonces, a lo que decía, las mujeres hay que, una vez presentada la denuncia, hay que acompañarlas en todo el proceso, incluso trámites judiciales, administrativos, como dije anteriormente, derivarla a los servicios dependientes del Cabildo, de Ayuntamiento, y una vez otorgada o no esa orden de protección, pues darle la protección. Jimmy, los jóvenes, hay una preocupación muy grande. El gobierno de Canarias lo hizo saber con motivo del último día contra la violencia de género. Hay un repunte importante entre los adolescentes. Tú que das charlas, que hablas con ellos, ¿qué está fallando en ese sentido? Porque estamos volviendo a los años 60. Es que, bueno, yo ante todo estoy encantadísimo que en esta mesa, me parece que es súper importante hacerlo y ponernos, ¿no?, un poquito puesta en común lo que estamos haciendo, ¿no?, entre todas. Es que es un tema muy profundo, la verdad, es un tema muy profundo porque se entremezcla pues percepciones culturales, lo que estábamos hablando de cómo realmente en las relaciones de pareja nos iniciamos antes, ¿no? El modelo es un modelo muy tóxico, muy de las dependencias emocionales. Podemos ver incluso estas películas que ponen que han tenido un montón de éxito entre los adolescentes, Crepúsculo, que 4 películas, la chica con la boca abierta, ¿no? Así un poco, ese es el modelo que están viviendo, ¿no? Sí, se están iniciando antes relaciones de pareja y se están iniciando mucho más también en temas de violencia. Y también meter lo que estaba comentando antes Carmen, el tema del ciber, ¿no? El ciberacoso, ¿no? Sí. También un problema. Es que la macroencuesta del 2015 que se hace por parte del Ministerio, los datos de adolescentes que han sufrido en los últimos 12 meses acoso de control, o sea, de lo que es controlar tu vida, ¿no?, es el porcentaje más alto en las mujeres de entre 16 y 24 años. El porcentaje más alto de todos los tramos de edad son las jóvenes las que han sufrido ese control de acoso y de seguimiento. Claro, tienen una herramienta que es el WhatsApp, que antes el control siempre ha existido. El control de no te pongas esta ropa, no salgas, de controlar el entorno. Entonces, todo eso es algo que se reproduce, se sigue reproduciendo, lo que pasa es que ahora tiene una herramienta que es el WhatsApp y todos sabemos que ellos, como decíamos antes, son nativos digitales. Tú no le puedes decir a una niña, a un adolescente, no le mandes una foto, ¿no? Se lo puedes decir,
pero su forma de relacionarse es esa. Entonces también ahí es importante porque ahí se han hecho también campañas específicas. Se hizo una campaña hace un año que se llama Cuéntalo, porque se analizó cómo las adolescentes sufrían la violencia, cómo la interpretaban y qué manera era la de la que salían. Y se vio que un porcentaje casi del 80% lo primero que hacen es contárselo a una amiga y de un 60% a su madre. Entonces hicieron anuncios de campañas, uno específico que se ve la niña hablando con la amiga, ¿no? Y claro, son detalles, es que son los primeros signos del maltrato y es muy fácil confundirlos con el amor. Y es que los celos, sí. Y es que me quiere, es ¿no? complicado, esa claro, tremenda. exacto, y son momentos de la adolescencia, es un momento también que a nivel personal es muy confusa en los sentimientos, entonces claro, ese mecanismo de control yo creo que tiene mucho que ver por lo que dice Jimmy, ¿no? Cómo se educa, cómo hay que también educar a los adolescentes. Te decía yo, alguna vez ha estado Rosa por aquí por la tele, que es policía, que va a los colegios a dar charlas sobre el tema y cuenta cosas tremendas, ¿no? O sea, la percepción que tienen los jóvenes y la normalización que hacen de situaciones que a lo mejor nosotros por nuestro trabajo también puede ser, por nuestra formación, lo que sea, o por la edad, nos resulta muy chocante, ¿no? Pero es tremendo, o sea, estamos volviendo a los años, no sé, cuando la mujer se quedaba en casa y el hombre salía a trabajar, que eso ya parece que está muy desechado en la sociedad, ¿no? Sí, yo sí quería apuntar que a colación de la normalización también nos hemos acostumbrado a ver cada día una muerte de una mujer. Cuando se aproxima fin de año empezamos como de repente empiezan a aumentar las cifras y de repente 3 seguidas, 2 seguidas y tal. Y eso, aunque no pongamos atención a la noticia, y está ahí y lo oímos todos y también lo oyen ellos. Entonces, quieras o no, de forma subliminal se va calando en los chicos, en las chicas. Entiendes qué hay que hacer para tener a la chica supeditada. El final, si no haces lo que yo quiero, puede ser esto. Y hay como una especie de afecto malentendido en las relaciones de los adolescentes, ¿no? Porque tienen que hacer que el otro esté más contento que yo, ¿no? Y ahí es donde yo hablaba de la debilitación. Realmente no hay un nivel de autoestima óptimo que permita decir, vale, yo te quiero mucho, pero primero me quiero yo más a mí y antes de yo sacrificarme a mí, prefiero dejarte, ¿no? Eso es lo que hay que trabajar en los adolescentes. Es verdad que estamos rodeados, lo veíamos en la obra de teatro de ayer, ¿no? Desde la religión, la publicidad, las películas que decía Jimmy, el día a día, en casa, ¿no? El hecho de que una madre todavía le haga la cama a un hijo, pero a la hija no, porque es una niña y tiene que... Son pequeños micromachismos que se llaman ahora, pero que van derivando o que sumando construyen a un machista en potencia, ¿no? Se le dice micromachismo, pero no dejan de ser actitudes machistas, o sea, de micro nada. Al fin y al cabo, porque todo este tema de violencia, o sea, tiene muchos vectores, ¿no? O sea, es decir, esto sería la punta del iceberg de unas cuestiones muy culturales que están debajo, ¿no? O sea, es que no es micro porque sea menos, es micro por lo sutil. No es porque sea, sino porque es más imperceptible, son cosas que las normalizamos, por eso es micro, no porque sea. Claro, es una violencia igual. Claro. Pero es verdad que estamos rodeados de cánones, de parámetros, de mensajes machistas todavía, ¿no? O sea, ahí nos queda muchísimo para lo que yo estaba comentando un poco, ¿no? Que se da por hecho de que la igualdad real de las mujeres ya se ha conseguido, ¿no? Es decir, como que la historia ya se ha hecho equitativa y no es así, ¿no? Es decir, todavía queda muchas brechas sociales, culturales, simbólicas, que son los datos que están ocurriendo, ¿no? De estas víctimas de violencia de género. Si tuviéramos que hacer una fotografía, un perfil, supongo que es complicado, porque no sé por qué en esos prejuicios que todos tenemos y que parece que están ahí ya estereotipos, la mujer maltratada tiene que ser de clase baja, de no sé qué, o sea, nada que ver con eso, ¿no? Universitarias, con estudios, con profesiones, altos cargos, mujeres de personas con altos cargos, nos puede tocar realmente a cualquiera que bajo el nombre del amor someta determinadas cosas. Por eso digo que es el amor malentendido y ese amor romántico que creemos que yo me sacrifico por ti, por eso te quiero más, ¿no? Y también es verdad porque tenemos una cultura machista en que al hombre también le han asignado una serie de un rol y a la mujer otro. El hombre no fuerte, el mantenedor
Todo eso también hay que despojarlo. Quiero decir que no solo es la mujer víctima, es que al hombre también le han dicho tú no puedes llorar, tienes que mantener a tu familia, todo eso se viene arrastrando hace un montón de tiempo. Si lloras eres débil, si quieres bailar, vale, eres... ahora ha cambiado, va cambiando, pero subyace, a ver, yo soy positiva y quiero pensar que esto va a cambiar, pero el cambio es lento. ¿Por qué? Porque vamos primero, vamos como a contrafuego, apagando el fuego primero y luego nos centramos en lo otro. Y claro, la gente va creciendo, va avanzando. Y un niño de 5 años que no entiende lo que le pasa, cuando llega a los 14 va a entenderlo todo. Y la interpretación de eso es una bomba de relojería. Entonces... No sé qué tienen las etiquetas. Somos, o sea, es que vemos a alguien y lo que hacemos es etiquetarla. Es lo primero que hacemos. O sea, somos máquinas de supermercado. Yo siempre se lo digo a mi hija, porque aun en que en casa hayan visto otra cosa, sí, por naturaleza tendemos a etiquetar. A ver, también es verdad, a ver, esto también tiene que ver mucho con conductas culturales. Nos gusta ubicar el conocimiento, nos gusta colocarlo, ¿no? O sea, que no haya grises por el medio, o es blanco o es negro. A mí me gusta mucho el símbolo del yin yang porque fluye, ¿no? Todo, ¿no? Hay algo blanco, bueno, no me quiero meter por ahí, pero sí, está el tema de las etiquetajes. El tema, fíjate tú, como experiencia, que yo estaba en el grupo de AIGE, que es la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. Fíjate tú cómo era el rollo, que nosotros trabajábamos mucho en este grupo el nivel emocional, justamente, ¿no? En esa parte de castración simbólica, de que como los hombres no nos han permitido explorar, ¿no? Este tipo de historia, esta historia que incluso lo vemos como un eje fundamental con el tema de la prevención de violencia de género, porque el diálogo, diálogo, cuidado y empatía con los otros y respeto, ¿no? Una cosa por ahí. Y fíjate tú que uno de los puntos que trabajábamos dentro de la IGE era el tema de la homofobia. ¿Por qué? Porque los hombres no nos podemos tocar, no nos podemos besar, no podemos expresar sentimientos entre nosotros y nosotras. Imagínate a nivel cultural, ¿no? Y simbólico, como el tema de ser hombre, el tema emocional no lo tenemos implementado, ¿no? En el chip. Esto, claro, es consecuencia también de que existe este tipo de temas de violencia, ¿no? Sí. Es que es muy profundo, la verdad, que me quiero meter ahí. Sí, da para 5 debates. Es un tema complicado, en el que se ha avanzado, yo creo que sí, es positivo. Hablaba Nieves antes de la normalización de las víctimas. Nieves ponía un ejemplo claro con porcentajes. La mujer llega al servicio de ayuda pues, con un 20% de lo que es ella, y hay que trabajar para que ese porcentaje suba. Somos positivos y se puede normalizar. ¿Desde la policía se hace algo para ayudar a normalizar a esta mujer? Entiendo que protegerla, ¿no? Sí, concienciarla también de lo que dije anteriormente, que se mantenga firme en todo el proceso judicial y hacerle entrever a la víctima que hay vida más allá de esa relación que tenía, que la vida continúa y que puede rehacer su vida perfectamente, con la ayuda, por supuesto, de las instituciones especializadas en esa materia. Es que hay una etapa del caso que es hasta que dure el proceso judicial, es toda la parte policial. Antonio y yo nos encontramos muchas veces en los juzgados porque él tiene que estar, si hay una orden de protección y está el juicio, tiene que estar él. Si yo he hecho un informe, tengo que ir a ratificar. Pero cuando hay sentencia firme y ya se acaba el caso, a partir de ahí es cuando realmente comienza la normalización de la vida de la mujer. Ahora vamos con eso, pero déjame que dé un paso atrás con eso de la justicia. Vamos a ser críticos. El proceso judicial es tedioso, larguísimo, como en cualquier otra cosa, y eso complica mucho las cosas. Porque esa mujer está débil durante todo ese proceso. ¿Cuánto puede durar un proceso? Es que depende. Claro. Depende. Normalmente este tipo de delitos se llevan o se sustancian mediante juicios rápidos. Lo que pasa que, claro, normalmente no se la ve conformidad de pena, que se llama, y tiene que... recursos. Exactamente. Tiene que conocer un órgano judicial de mayor entidad, como en el caso de Puerto del Rosario, juzgado de lo penal, y ese tipo de juicios suele tardar año y medio, incluso más. O sea, y en ese tiempo la mujer sigue débil. Y está pendiente de un juicio. Y hasta que no esté el juicio cerrado, la mujer está pendiente de juicio. Y todo lo que ocurre antes de ese juicio también pueden ser agravantes de la situación, nunca son atenuantes, casi siempre son agravantes, por hijos, por intercambios, por situaciones con la expareja, ¿no?
Vamos a la normalización. ¿En qué se basa el trabajo para normalizar la vida de una mujer que ha sido víctima? Una vez que ella se siente segura, que esa persona ya deja de estar en su vida, que ya no va a aparecer más, que se ha regulado de alguna manera la situación con los menores, que los niños, ella se asegura que los niños van y vienen con su padre. Esto es en teoría, porque si pudiéramos trabajar con la otra parte sería diferente, pero las pautas educativas de un hombre de esas características evidentemente son incompatibles con cualquier pauta normalizada. Entonces, luego ya es la inserción laboral, la búsqueda de empleo, hacerle creer a ella que va a ser capaz de trabajar, de ganar su propio dinero, de no depender de nadie, porque estas mujeres normalmente durante el periodo de recuperación normalmente o no tienen trabajo o no pueden acceder a un puesto de trabajo, teniendo en cuenta que hemos pasado una época fatal de trabajo y aunque quisieran trabajar no podían, han dependido solo de 426 euros, bien por el paro, bien por la ayuda familiar o bien por la renta activa de inserción. Con ese dinero han tenido que pagarse alquiler, mantener a sus hijos. Como ayuda específica, el Cabildo solo tiene un fondo de emergencia que se tramita desde el Cabildo y se aprueba desde ahí, y si la mujer es víctima de violencia de género, tenga orden o no tenga orden, porque si tiene orden, mejor. Si no la tiene, se acredita a través de un informe del servicio especializado que esa mujer ha sufrido una situación de víctima y puede acceder a una cantidad puntual, por ejemplo, para alquilar una casa y pagar unos cuantos meses de alquiler, trasladarse de residencia, irse a otro sitio. Porque partimos que esa mujer no trabaja, no está en condiciones de trabajar. No, hay algunas mujeres que trabajan, que el trabajo es terapéutico en sí mismo, y otras mujeres que no pueden trabajar porque están en tratamiento. Y el rendimiento en el trabajo baja, aparte luego tienen las amenazas en sus empresas de que las despiden porque faltan mucho, que nosotros también intentamos informar y asesorar a las empresas de que las mujeres víctimas de violencia tienen unos derechos laborales, que las empresas no miran hacia otro lado, pero bueno, nosotras las asesoramos, jurídicamente se les informa y la asesora jurídica contacta con la empresa y normalmente se solventa eso. Entonces, claro, son mujeres que solo viven con 426 euros. Si se acogen a la renta activa de inserción, pueden renovarla en 3 años. Si en al tercer año no han conseguido trabajo, no tenemos nada. Entonces, el plan de intervención tiene que ir acelerado, y es un plan de intervención no solo psicológico, sino social, de vivienda, y todo eso coordinarnos con todo eso es bastante complicado, ¿no? Y luego están los recursos naturales de la mujer y lo resiliente que sea ante toda la situación adversa que ha vivido, ¿no? Mira, me gustaría apuntar, como has comentado, el tema durante el proceso de lo que tenemos, ¿no? Desde el momento en que hay una denuncia, ¿no? Pues durante ese proceso está el teléfono Atempro, que es un teléfono de acompañamiento, ¿vale? Que es un acompañamiento psicológico y continuo, ¿no? En todo momento, que se les da un terminal a las víctimas, tengan o no tengan orden de protección, porque date cuenta que también hay una serie de víctimas que no tienen orden de protección, y entonces el teléfono se gestiona a través de la Federación Española de Municipios y Provincias y lo lleva Cruz Roja, se le da una terminal a la víctima ya va a tener una persona que va a ser quien la atienda, que según descuelgue el teléfono ya su número aparece en la pantalla de esa persona, que es un apoyo psicológico, y sale todo el historial, con lo cual no se produce revictimización. Acuerdan a qué hora las llaman, a qué hora quieres que hablemos, pues mira, sobre las 6 de la tarde me viene mejor, o por la mañana porque trabajo de tarde, y se hace todo ese acompañamiento, de manera que hay un acompañamiento, porque lógicamente en las citas, cuando uno tiene una cita a lo mejor en un servicio de atención, pues no puedes... No es la inmediatez. No es la inmediatez de que se produce, claro, se produce a lo mejor una tensión, te tengo el juicio mañana y son las 12 de la noche y tengo una ansiedad increíble. Pues cogen el teléfono. O te ha pasado una situación que te ha recordado todo. El papel de la familia entiendo que es del entorno, en el caso de que lo haya. Claro, estamos también en una isla donde hay mucha gente de fuera, que a lo mejor está sola. Esa otra percepción que tenemos de que cuando salen las estadísticas, las personas de fuera son más víctimas que las de aquí, Nieves. Hay una realidad que las personas de fuera suelen tener menos red de apoyo social y familiar, entonces recurren más a los servicios específicos, ¿no? Vale. Pero la demanda ha cambiado y ahora, aunque haya red de apoyo familiar, la situación está pasando, y las familias, precisamente por ser familia, toman parte en las situaciones de una forma subjetiva y a veces no ayuda. O sea, la presión en las mujeres
sabes el enfado porque mantiene esa relación, las recaídas, todo eso hace que la mujer vaya más hacia adentro y le cueste más hablarlo, ¿no? Yo sí me gustaría decir una cosa. Vamos a terminar y ya, si quieres, cada uno les voy a dejar que diga. Aquí hablamos de órdenes de alejamiento, pero yo sí quiero decir que en los servicios a disposición de las mujeres y menores a cargo de estas mujeres, incluso familiares a su cargo, puede ser una abuela, o sea, su madre o lo que sea. No hace falta ni denunciar ni tener una orden de alejamiento para acceder a la red de recursos. Lo único que, claro, la violencia que sufren las mujeres no siempre se puede probar en un juzgado. Eso no significa que no exista violencia, pero en los recursos la mujer va a seguir el mismo protocolo. Incluso en las dependencias policiales se le recoge la denuncia, que cuando llega al juzgado no se ha podido probar, no pasa nada porque vamos a seguir trabajando. Pero sí tenemos claro que la denuncia es una forma de poner en conocimiento de la autoridad judicial que está pasando algo. Sería horrible que te pasen 10 cosas y en la 11 sea catastrófico y todo eso nadie lo sepa que ocurrió. Que es lo que suele pasar. Lo que se trabaja es tú ponlo en conocimiento de la autoridad judicial. Que no tenemos sentencia condenatoria, no pasa nada. Eso es importante. Vamos a terminar con un mensaje, el que quieran cada uno, si quieren desde su ámbito. Jimmy. Bueno, yo recalcar la importancia de la prevención en todas las fases, ¿no? Sobre todo hablando de jóvenes, familia, colegio, medio de comunicación. Prevención. Muy bien. Nieves. Que de la violencia se puede salir y que las mujeres no están solas, que hay un montón de gente detrás de ellas trabajando. Muy bien. Carmen. Pues lo mismo, que de la violencia se puede salir, que hay un montón de personas y recursos a su disposición y que cuenten con su entorno, que salgan, que rompan el silencio. Antonio. Alentar a las víctimas a las que estén sufriendo malos tratos, pues que presenten denuncia y que continúen con todo el proceso hasta el final, que tiene ayuda garantizada por parte de las diferentes instituciones, tanto estatales como locales. Perfecto. Pues 1.000.000 de gracias a los 4. Ese teléfono que estaban viendo ahí, importantísimo, 016, el teléfono de atención a víctimas de violencia de género. Lo decimos, un teléfono que no deja rastro en el recibo, si el control llega tanto, y que te va a derivar a quien la persona que te atienda considera que es quien te va a ayudar. Y si no, directamente a las dependencias policiales, que hay una unidad, entiendo que funciona a las 24 horas. 24 horas. Dedicado a la familia, a la mujer, que es como se llama ahora, unidad de familia y atención a la mujer. Efectivamente. Lo dicho, gracias a los 4 y ojalá algún día no haya que celebrar el Día del Lazo Lila, en donde además se hace ese recuento fatídico que cada año nos da un disgusto de la cantidad de mujeres. Canarias está a la cabeza, además, de mujeres víctimas que mueren, violencia de género, y eso es algo que hay que empezar a cambiar ya. No podemos encabezar ese ranking negativo porque la verdad que no nos deja en muy buen lugar. Lo dicho, gracias a los 4, millones de gracias. A ustedes también, gracias por habernos acompañado, gracias a la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Puerto Rosario de Cultura, gracias a Fátima, gracias a Taki, que nos han ayudado a hacer estos 2 programas especiales dedicados a un tema tan importante y tan complicado como el de la violencia de género. Hasta la próxima, que descansen.